Revelado, lo escalofriante que hice por mi hermano en un mundo embrujado y maldito. La noche cayó pesada sobre el barrio. Las luces parpadeantes de los faroles se mezclaban con sombras que parecían respirar, y el aire estaba cargado de un miedo palpable que hacía que los corazones latieran más rápido. Alex miraba el reloj y cada tic-tac sonaba como un grito en su cabeza. Javier aún no había regresado de su paseo. Era extraño, demasiado extraño. Mierda, se repetía, tratando de calmar esa sensación de horror que le subía por la espalda. Sabía que las calles de su barrio eran un campo de minas, en cada esquina acechaba una amenaza, los ecos de las advertencias de los vecinos resonaban en su mente. La escuela abandonada al final de la calle, un lugar donde decían que el alma de alguien atrapado clamaba por venganza. Recordó los relatos de adolescentes desaparecidos, arrastrados a los brazos de un ser oscuro que los atraía con promesas de poder. El sudor frío comenzó a acumularse en su frente mientras su corazón se aceleraba. No podía dejar que Javier fuera otra víctima de aquel lugar maldito. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando decidió salir a buscarlo. Las casas desmoronadas con sus ventanas oscuras como ojos vacíos, parecían murmurar secretos de traición. No te acerques ahí, decían, no hay salvación. Pero Alex no podía quedarse de brazos cruzados. Llamó a algunos vecinos, pero solo recibió miradas llenas de pánico. Un grupo de jóvenes, pálidos y temblorosos, le contó la historia más aterradora que había escuchado. Javier había estado con ellos, riendo, hasta que un hombre apareció. Él no es quien dice ser, murmuró uno de ellos. El rostro pálido reflejaba el terror que lo consumía. Promete proteger a los chicos, pero solo los utiliza para sus rituales. La voz se quebraba, y Alex sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Allí, en ese mismo momento, el horror se hizo más real. La existencia de un depredador disfrazado no era solo una leyenda. Mientras avanzaba hacia la escuela, cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad. Había papeles arrugados y símbolos extraños marcados en las paredes, ecos de antiguas maldiciones. Las sombras danzaban a su alrededor, observándolo, palpando su miedo, y él podía sentirlas. Un susurro helado recorría su nuca mientras una sombra se deslizaba detrás de él. El aire se volvió espeso como si algo lo oprimiera, y el latido de su corazón resonaba fuerte en sus oídos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El grupo de jóvenes aterrorizados le dijo que Javier había sido marcado. El próximo sacrificio, murmuraron entre sollozos. Alex sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Tenía horas, tal vez minutos, antes de que el niño que había jurado proteger cayera en las garras de esa oscuridad. Con un giro violento en su pecho, decidió enfrentarse a la cosa que acechaba en la noche. Mientras se acercaba a la entrada de la escuela, el frío se intensificaba. Miró atrás sintiendo que el peligro lo seguía, pero no podía rendirse. Podía escuchar los gritos, las súplicas de aquellos a quienes nadie salvó. La tensión se cortaba como un hilo. ¿Podría rescatar a Javier a tiempo o sería él mismo el siguiente trofeo en un mundo embrujado y maldito? La realidad y la leyenda danzaban juntas en su mente y el horror apenas comenzaba. El aire en la entrada de la escuela estaba helado, como si la oscuridad misma se hubiera materializado, dispuesto a envolver a Alex en sus brazos gélidos. Miró hacia la puerta desvencijada, donde una luz tenue parpadeaba, como un faro de esperanza y desesperación a la vez. Cada susurro de las hojas caídas bajo sus pies parecía gritar el nombre de Javier, pidiéndole que entrara, que salvara a su hermano antes de que la sombra lo reclamara. Javier, gritó, su voz resonando en el silencio sepulcral. Lo único que recibió como respuesta fue el eco de su propio miedo. Se le erizó la piel al darse cuenta de que llevaba un cuchillo en el bolsillo, su única arma en un lugar donde las leyendas cobraban vida. Con cada paso su corazón martillaba como un tambor de guerra en su pecho, empujándolo a seguir adelante. Finalmente cruzó la puerta. El interior era una mezcla de ruinas y recuerdos, los pupitres desordenados crujían bajo su peso, y las paredes estaban decoradas con grafitis que hablaban de aquellos que habían sido marcados antes.
Una sensación de náusea le subió por la garganta. Recordó las advertencias: no mires a los ojos de la bestia, y si esa bestia ya lo estaba observando, a medida que avanzaba, la luz parpadeante se volvía más intensa, y una risa lejana, hueca, reverberaba en las paredes. Se sintió observado, las sombras se alargaban y retorcían, como si quisieran devorarlo. Un sudor frío le chorreaba por la espalda, y el cuchillo comenzó a temblar entre sus dedos. Cada segundo que pasaba sentía que la desesperación lo iba consumiendo un poco más. Javier susurró de nuevo, esta vez con una mezcla de pánico y esperanza. Sabía que su hermano no podía estar lejos. La risa resonó otra vez más cerca, como un eco burlón que lo incitaba a seguir adelante, a perderse en el horror que había atrapado a tantos antes que él. De repente, una figura surgió entre las sombras. Era un hombre alto con una sonrisa siniestra que iluminaba su rostro pálido. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural mientras se acercaba, como si cada paso estuviera medido, cada movimiento parte de un ritual macabro. «Buscas a tu hermano», su voz era suave, casi seductora. Alex sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué le has hecho?», exigió, levantando el cuchillo en una mano temblorosa. El hombre se detuvo, su risa llenando el espacio, una tormenta que no tenía fin. «Lo he llamado, y ahora está aquí en el lugar donde pertenecen los perdidos». Un escalofrío le atravesó la columna, y solo le tomó unos segundos entender la gravedad de sus palabras. Giró en redondo y lo vio, Javier, de pie al final del pasillo, con una mirada perdida y vacía. Javier gritó, pero el grito se ahogó en un susurro como si su voz se hubiera quebrado. El tiempo se detuvo al ver cómo su hermano sonreía, aunque algo en su mirada estaba apagado. La criatura sonrió aún más, disfrutando el espectáculo del horror. «Ven, Alex. Él está listo para unirse a nosotros», dijo el hombre extendiendo su mano, como si invitara a Alex al abismo. La desesperación lo invadió. ¿Debía actuar? ¿O se arriesgaría a ser otra vida que se perdería en la oscuridad? Entonces, la luz de la escuela comenzó a parpadear con más fuerza. ¿Fue un aviso o una advertencia? No lo sabía. La figura de su hermano dio un paso hacia adelante, y el hombre dejó escapar una risa que retumbaba en su alma. «Eres el último en este juego, Alex. ¿Qué decidirás? Es el momento. ¿Rescatar a tu hermano o salvarte a ti mismo?» Su mente corría a 1000 por hora. Sintió la presión del tiempo aplastándolo. Y en ese instante el aire se volvió aún más denso, como si el tiempo mismo estuviera a punto de descarrilarse. ¿Qué iba a hacer Alex? ¿Dejar que Javier cayera en el abismo o arriesgar todo por salvarlo? La decisión pendía como una espada sobre su cabeza, y el horror solo estaba comenzando. La figura de Javier se acercaba lentamente como si arrastrara un peso invisible que lo mantenía atado a la oscuridad. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas al ver la expresión en el rostro de su hermano. La sonrisa era inquietante. Era como si Javier estuviera viviendo en un sueño profundo y aterrador, un lugar del que no podía escapar. «No. Javier, no te acerques». Alex gritó, su voz resonando en el aire pesado. El hombre alto se inclinó hacia adelante, su risa convirtiéndose en una especie de murmullo bajo y oscuro. «El niño perdido», crujiendo, «Alex. El lugar donde permanecen aquellos a quienes se les prometió». Las palabras se arrastraban al hacerlo sentir cada vez más vulnerable. Sintiéndose atrapado en un laberinto de sombras, Alex retrocedió un paso, y su pie se encontró con algo blando, un cuerpo, un resto de lo que había sido alguna vez un estudiante. El horror lo paralizó un instante. Los ecos de gritos lejanos resonaron en su mente. El frío se intensificó y con él, el temor de que el paisaje se estuviera tragando su alma. «Alex». El grito de Javier lo sacudió. «Ayúdame». Las palabras brotaron de los labios de su hermano, pero no sonaban genuinas. Una voz profunda y oscura colisionó con las palabras de Javier, haciendo eco en la penumbra. «No hay que rescatar a los que nunca han estado perdidos, Alex». La sala se iluminó brevemente, revelando escenas horripilantes, sombras de niños atrapados entre las paredes, los rostros distorsionados por el terror. Alex sintió que el aire se le escapaba. El cuchillo en su mano parecía más un objeto inútil en comparación con la magnitud del horror que enfrentaba. «Suéltalo», gritó, levantando el cuchillo, ahora con más determinación. La mirada de Javier, sin embargo, tuvo un efecto parálisis. El hermano mayor se debatía entre la rabia y el amor.
Cada etapa de su dolor parecía venir de una fuente desconocida y desgarradora. El hombre sonrió más ampliamente con la labia de un encantador. Si quieres a tu hermano, debes hacerlo por él. Su alma es un sacrificio que debe cumplirse para la oscuridad. Tienes que elegir, él o tú. Una decisión desgarradora. La angustia lo consumía mientras visiones de su juventud, de buenos momentos con Javier, se entrelazaban con lo que era en ese instante, un niño atrapado en una pesadilla. Y más que eso sentía una desesperación que le destrozaba el pecho, el eco de las risas se convertía en llantos, y la luz en sus recuerdos empezaba a desvanecerse, como si la maldad misma estuviera detrás de él, susurrándole al oído. La sala comenzó a girar, los muros parecían acercarse a él, cerrándose como un abrazo mortal. No. Te rescataré, Javier. Alex avanzó cuchillo en mano, listo para enfrentarse a la criatura que se burlaba. Pero cuanto más se acercaba, más el rostro de su hermano se distorsionaba y perdía su humanidad. Tuvo un último vistazo a esa mirada vacía, y supo que no podía mirar atrás. La esperanza luchaba por abrirse paso entre la desolación. Sin embargo, justo cuando iba a dar el paso final, escuchó un grito desgarrador, y el suelo tembló bajo sus pies, grietas escurriendo sombras oscuras. El hombre alto extendió su mano, y algo perteneció a la oscuridad empezó a levantarse detrás de él, sombras cuyo peligro superaba su imaginación. De repente Javier dio un paso hacia atrás, como si fuera empujado por una fuerza invisible, su sonrisa se borró, y en su lugar, un grito de agonía. «Ábranos, hermano». La fragilidad de la situación se palpaba. La sala competía entre el amor y el terror, y Alex comprendió que debía decidir. Pero, ¿realmente sabría cómo? ¿Podría salvarlo de la oscuridad o sería devorado por ella? El tiempo había comenzado a correr de nuevo. Con un último vistazo a su hermano, sintió una oleada de fuerza. Tenía que actuar, pero cada decisión conllevaba un precio, y justo en ese momento, las luces se apagaron completamente, la oscuridad lo envolvió nuevamente, y la risa resonó como una advertencia en el vacío que haría Alex cuando el verdadero juego comenzara. La oscuridad se cernía sobre Alex como una manta pesada, robándole el aliento. Intentó inspirar, pero el aire era denso como si la atmósfera misma estuviera hecha de seda negra, atrapándolo en su abrazo mortal. Escuchó el latido de su corazón retumbando en sus oídos, un tambor que aceleraba con cada segundo que pasaba. Javier, la voz de su hermano flotaba en el aire, un eco lejano, una súplica desgarradora. Pero esta vez había algo diferente en su tono. Era una mezcla de desesperación, miedo y algo más, algo que parecía provenir de la propia oscuridad. Alex cerró los ojos, intentando calmar la tormenta que rugía en su interior. No puedo dejarte caer, murmuró para sí mismo, aunque las palabras sonaban vacías. Se sintió atrapado, aislado de la realidad por esa sombra que se prolongaba hasta donde su vista alcanzaba. El hombre alto, figura siniestra en la penumbra, se movía con la gracia de un depredador. De sus labios brotaron palabras llenas de miel: él te necesita, Alex. Déjate llevar. Sálvalo o condena tu propia alma. Con la mano temblando, Alex sintió el frío acero del cuchillo, una extensión de su propio miedo. ¿Qué significa eso?, gritó, su voz temblorosa resonó en el vacío, como una piedra lanzada en un estanque oscuro. Debes sacrificarlo, respondió el hombre, su risa reverberando como un canto de sirena. Solo así serás libre. Solo así podrás escapar de este lugar. No puedes salvarlo. Este es su destino. La luz parpadeó momentáneamente y en ese fugaz instante vio el rostro de Javier. No era el hermano que conocía, sus ojos estaban vacíos, ahogados en una desesperación interminable. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose como serpientes, consumiendo lentamente lo que le quedaba de humanidad. «Libérame, hermano». Javier gritó, pero esta vez su voz se mezcló con un lamento de cientos de otros. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la voz de su hermano lo que suplicaba, eran las almas perdidas que gemían en la oscuridad, atrapadas por la misma maldad que había rodeado a Javier. «No puedo». Alex chilló con el corazón desgarrado. «Esto es una trampa. No te dejaré morir. Te prometo que te sacaré de aquí». El hombre alto se inclinó hacia él con una sonrisa burlona que reveló dientes afilados. «¿Promesas, Alex? Las promesas son solo palabras vacías en un mundo de tinieblas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por esos bellos recuerdos?
Debes decidir quién vive y quién muere. Alex sintió como un sudor frío corría por su frente mientras luchaba con su mente. Un fuego ardía en su interior, un torbellino de emociones, entre el amor fraternal y el instinto de supervivencia. Los ecos de risas infantiles se transformaban en gritos desgarradores, resonando en su mente como campanas funestas. Javier, gritó atrapado entre la lucha de un amor que pesaba más que la propia vida. Las sombras a su alrededor comenzaban a cobrar vida, estirándose, moviéndose, llenando el espacio con susurros amenazantes. Un terror indescriptible se apoderó de él, y comprendió que cada segundo que pasaba, el tiempo se desvanecía a su favor. Con un último vistazo a esos ojos atormentados, Alex sintió que la locura lo desbordaba. Voy a encontrarte, juró, aunque no sabía si era una promesa o una maldición. De repente, un estruendo sacudió el suelo y las paredes comenzaron a crujir, como si la misma sala estuviera viva. Las sombras se arrastraban de vuelta, girando en un remolino, y el frío intenso lo caló hasta los huesos. No escaparás, rugió el hombre, y justo cuando Alex pensaba que todo estaba perdido, algo en su interior se iluminó. Un destello de esperanza emergió entre la desesperación, una decisión final que estaba por hacerse. Con el cuchillo aún en mano, se preparó para lo que parecía ser un último enfrentamiento, su corazón latiendo con fuerza. ¿Pero sería suficiente? ¿O la oscuridad ya había reclamado lo que amaba? La sombra se acercaba, y un nuevo grito desgarrador resonó en el aire. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y todo se volvió aún más claustrofóbico, como si un antiguo poder estuviera despertando. Alex. Una última súplica. La sala se sumió en el caos, y con un giro vertiginoso, algo terrible se desató en la penumbra. A medida que el frío asumía el control, Alex se dio cuenta de que su elección final ya estaba a las puertas. Podría enfrentar las encarnaciones de su peor miedo y aún así salvar a su hermano. ¿O había llegado ya el momento en que todo se perdería en la oscuridad sin retorno? El eco de un clic resonó en la sala. ¿Qué abriría esa puerta desgarradora? Las sombras se agitaron con más furia, como si quisieran devorar a Alex en sus voraces garras. Un escalofrío escaló por su espalda al escuchar el murmullo creciente de una multitud en pena. Eran las almas perdidas, condenadas a vagar por la oscuridad junto a su hermano. Un sudor frío empapaba su frente mientras miraba la figura del hombre alto. Sus ojos relucían como antorchas en la noche, y Alex sintió que se acercaba un destino aterrador. Decídete, Alex, clamó el hombre, sus palabras eran el canto de sirenas, tentadoras pero mortales. Solo tú puedes decidir. Puedes liberar tu alma o condenar la suya. En su mente imágenes de su infancia pasaban rápidas, risas en el parque, noches de juegos, secretos compartidos. Todo estaba en juego. La angustia pesaba sobre él como un yugo, y esa mezcla de miedo y amor lo empujaba a la desesperación. No puedo hacer esto, se dijo, sintiendo que el cuchillo vibraba en su mano, como si tuviera vida propia. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y una ola de desesperanza lo atravesó. El rostro de Javier sufrió una transformación, los ojos vacíos se llenaron de rabia y sufrimiento. Hazlo, Alex. No me dejes aquí, gritó, y el eco de su grito hizo temblar el suelo bajo sus pies. Calla, gritó Alex cubriéndose los oídos, incapaz de soportar la mezcla de su voz y los quejidos de los otros, el murmullo de un mar de angustias que emergía. Si no lo haces, él se perderá para siempre, insistió el hombre alto, su risa retumbando en la oscuridad. Así como las otras almas. Llevas su dolor en tus manos, y ese dolor se volverá tuyo si sigues vacilando. Con un grito desgarrador, Alex sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. No había camino de vuelta, la voz de su hermano resonaba como un eco interminable. Con un solo movimiento levantó el cuchillo, su mano temblando, y observó cómo la sombra oscura parecía cobrar un aliento propio, acercándose a Javier. Por favor, la súplica de su hermano se desvanecía, eclipsada por el terror que se intensificaba a su alrededor. Desesperado, Alex cerró los ojos, sopesando su dolor. No puedo abandonarte. No puedo, fue entonces cuando el suelo vibró de nuevo más fuerte y un estruendo lo sacudió. El aire explotó a su alrededor, enviando fragmentos de oscuridad volando como virutas de papel. Fue como si un portal se abriera, revelando una luz que parecía llamar a Alex con promesas de libertad, aunque su esencia estaba hecha de otra oscuridad. ¡Sálvanos!
Y un estremecimiento recorrió todo su ser al ver a Javier, entre enredaderas de sombras, luchando por salir, sus ojos llenos de una mezcla de fe y puro terror. Alex se sintió desgarrarse por un conflicto interno. ¿Qué camino tomar? ¿Por quién luchar? Decide ya, bramó el hombre alto, acercándose aún más, el aire a su alrededor helándose. La luz brillaba con intensidad, mientras que la sombra a su alrededor crecía, expandiéndose como un monstruo voraz. Fue un momento fugaz, pero en ese instante Alex se dio cuenta de algo crucial: la decisión no era solo sobre salvar a Javier, sino sobre el costoso precio que tendría que pagar por eso. Con la decisión ardiendo en su corazón, el cuchillo se alzó una vez más. Entonces, un rayo de luz irrumpió en la sala, el portal brillaba intensamente, y lo que surgió de él era aún más aterrador de lo que pudo haber imaginado. Una risa siniestra emergió del vacío, y lo que Alex vio a través de la luz fue la última cosa que jamás debería haber visto. El sudor le empapaba la frente y el corazón a 1000 por hora mientras una sombra conocida se proyectaba desde el interior del portal. ¿Era Javier? ¿O algo mucho más oscuro? El caos lo consumió y con un solo grito, la elección final estaba a punto de revelarse. La oscuridad abría su boca, dispuesta a tragarlo todo en su voracidad. Todo dependía de su respuesta. ¿Podría Alex salvar a su hermano, o lo que emergía traería consigo el fin de todo? La luz del portal chisporroteaba, un espectáculo inquietante que ardía como un fuego infernal. Alex entrecerró los ojos, incapaz de distinguir lo que se ocultaba en su centro. Las sombras alrededor de él temblaban, como si temieran acercarse a ese resplandor. Quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, demasiado abrumado por el miedo que lo envolvía. Alex, la voz de Javier se mezclaba en la confusión. Tenía un tono desesperado, pero también había una tristeza innegable. «Ayúdame. No quiero ser una sombra más». La figura que emergió del portal era como un eco distorsionado del hermano que conocía. Su rostro, aunque aún familiar, era un laberinto de oscuridad y angustia. Las sombras se retorcían a su alrededor, un manto de desesperación que lo mantenía aprisionado en una lucha interna. Alex sintió que su pecho se oprimía, el amor y el deseo de salvarlo batallando con el pavor que la escena le provocaba. «Lo perderás para siempre si no actúas», susurró el hombre alto, acercándose aún más con una sonrisa giratoria que hacía temblar los cimientos de Alex. «¿Ves cómo se desgasta? Es solo cuestión de tiempo». La risa del hombre reverberó, deslizándose por el aire como un veneno, un grito desgarrador como la propia oscuridad, se coló por entre las sombras. Eran los lamentos de las almas perdidas, resonando en cada rincón, recordándole el alto precio de la indecisión. La multitud de sombras a su alrededor pareció fortalecerse al ver su vacilación, susurros que prometían recompensas inimaginables si solo cedía ante el miedo. «Hazlo, Alex. No puedo aguantar más». Un súbito destello de rabia brilló en los ojos de Javier, y Alex, sintiendo que el mundo se colapsaba a su alrededor, retrocedió. No puedo era un alarido en su corazón, una súplica a las fuerzas que se enredaban en su alrededor. Sabía que cada segundo que pasaba lo acercaba al punto de no retorno. La luz vibrante del portal parecía devorar su voluntad, mientras que su hermano se desvanecía en su desesperanza. «Ellos no te liberarán, solo te arrastrarán al abismo», sugirió el hombre oscuro, en un tono que parecía jugar con las últimas esperanzas que le quedaban. Las sombras mordían el suelo como serpientes esperando a que Alex cometiera un error fatídico. «Cierra la boca», gritó Alex, incapaz de pensar con claridad. Todo se volvía un torbellino de terror que le aplastaba el pecho. En su interior, la lucha se tornaba cada vez más violenta. La desolación lo invadía. Entonces, de un modo brutal y decidido, cerró los ojos, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus manos palpitaban. La decisión retumbaba en su mente: ¿pagaría el precio para intentar salvar a su hermano o renunciaría y lo condenaría para siempre? «Hazlo», retumbaba un eco en su mente. La imagen de su infancia, de sus risas, lo invadió, esos momentos ya no parecían tan lejanos, y en ese preciso instante, una sombra distinta surgió del portal, más oscura, más densa. Alex sintió un terror visceral recorrerlo al darse cuenta de que ya no era solo su hermano quien estaba en peligro. Algo más había sido llamado a la acción. Un chillido desgarrador resonó en el aire, y la sombra avanzó, alzando la mano hacia él. «No», gritó abriendo los ojos. La luz del portal titilaba y el caos se intensificaba.
Antes de poder reaccionar, el mundo se desvaneció. Cuando despertó, no estaba en el mismo lugar. La luz había desaparecido y las sombras lo rodeaban en un abrazo mortal. El familiar rostro de Javier se había desvanecido, y solo quedó un eco lejano de su ruego. Alex se encontraba en un lugar más oscuro, donde la desesperanza materializada y la locura esperaban su llegada. Al fondo, un susurro helado envolvió su ser. Bienvenido a la otra realidad. Las sombras danzaban a su alrededor, como espectros enfurecidos, y un nuevo grito desgarrador emergió, uno que sobrepasaba su propia pesadilla. Alex sintió que la verdadera elección apenas comenzaba, sumido ahora en un laberinto donde ya no solo lo que estaba en juego era la vida de su hermano, sino la suya propia. ¿Podría Alex navegar este nuevo terror, o sería él quien se convertiría en la próxima víctima en la oscuridad? Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, susurros inquietantes que reverberaban en su mente. Cada paso que daba sobre el suelo irregular lo hacía sentir como un estruendo en la penumbra, atrayendo la atención de entidades invisibles. El aliento se le aceleraba. ¿Dónde estaba? Su corazón latía con tanta fuerza que temía que las sombras caprichosas lo escucharían. Javier murmuró, su voz apenas un eco en esa vasta oscuridad. Sentía que sus palabras se esfumaban, reemplazadas por los retumbos de algo que vigilaba desde más allá de su visión. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una risa lejana lo envolvía, como si las sombras estuvieran disfrutando de su angustia. Un destello lo sacudió. Ante él una figura se alzó contorsionándose en la bruma oscura. Tenía la misma complexión que Javier, pero su rostro estaba distorsionado, plagado de formas sombrías que parece ser más de un mal sueño que de la realidad. ¿Eres tú? ¿Eres realmente él? Alexis apenas podía comprender la situación. La mezcla de esperanza y miedo lo estaba devorando. ¿Javier? La figura titubeó un instante, su voz era un susurro quebrado. No soy como él. Soy lo que queda de él en esta oscuridad. Todo lo que alguna vez conociste se desintegra aquí. Este lugar no es como el tuyo. Las palabras de la figura resonaron como un eco de las advertencias que había escuchado antes. Este era un territorio donde la esperanza moría y la desesperación florecía. Sin embargo, frente a él, la última chispa de Javier lo atravesaba. Debes salir, Alex. No permitas que te consuma. Lo peor está por venir. Sin previo aviso, una ola de oscuridad se deslizó hacia él, pegajosa y fría. Alex se dejó llevar por instintos de supervivencia y corrió. Cada paso resonaba como un lanzamiento al abismo, y a cada instante, las sombras parecían intentar atraparlo, susurros cargados de promesas de atraparlo para siempre. Mientras corría, el aire denso y cargado de dolor lo asfixiaba. Escuchó más gritos, un coro de almas atormentadas, arrastrándolo hacia atrás. No puedes salvarlo, no puedes salvarte. Seres vagos comenzaban a materializarse a su alrededor, simulando rostros que una vez amó. Su madre, su padre e incluso amigos perdidos, todos gritando su nombre, todos llorando su pérdida. Regresa, Alex. Su mente luchaba entre la locura y la lógica. Sabía que no podía caer en su trampa. Esa imagen distorsionada de Javier había dicho que este no era el lugar. Tenía que encontrar un camino de regreso, antes de que lo que quedaba de él se uniera a la tormenta de sombras. Javier, gritó de nuevo, su voz tenía que atravesar esta oscuridad. ¿Dónde estás? Pero la sola mención de su nombre pareció atraer a más sombras, que giraban y danzaban a su alrededor. Un ruido ensordecedor lo sacudió, una risa profunda y burlona llenó el aire, resonando en su cerebro como un tambor. ¿Crees que puedes salir? No hay salvación aquí. Este es tu hogar ahora. Los ecos de sus antiguos recuerdos siguieron atormentándolo, mientras las sombras se arremolinaban más y más cerca. En ese instante de terror, Alex recordó la advertencia del hombre alto. Debía hacer algo arriesgado. Debía enfrentarse a esta oscuridad. La figura de Javier, aunque distorsionada, brillaba en su mente. Alex tomó aire, fortaleciendo su determinación. No estoy aquí para ser consumido. Voy a salvarte. La oscuridad pulsó alrededor de él con furia, como si todo lo que intentaba controlar su destino estuviera estirándose al límite, y en ese momento crucial, un grito rasgó el aire, fuerte y desgarrador. Era un grito de desesperación y angustia que no solo pertenecía a Javier, sino a todos los que se perdieron en la otra realidad.
Alex sintió como su corazón se partía, su alma desgarrada por el peso de innumerables vidas no vividas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, envuelto en la niebla, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Las sombras respondieron con un silencio sepulcral. Una luz titilante apareció ante él, la esperanza asomándose por un instante. Pero al mismo tiempo las sombras y seres empezaron a reír, sabiendo que tal vez nunca podría salir. El tiempo se está agotando, Alex. El precio será antes de que puedas cruzar de nuevo, resonó el eco en su cabeza. ¿Pagaría el precio por el alma de su hermano? ¿O lo perdería para siempre en esta oscuridad? La pregunta pesaba más que nunca, mientras un nuevo terror lo acechaba, aún más profundo que antes. La luz titilante fue un refractario breve de esperanza, danzando en el aire como una mariposa en medio de un torbellino. Alex sintió que su corazón se aceleraba, luchando entre la repulsión y la atracción hacia esa energía inexplicable. Una parte de él quería alcanzarla, tocarla, mientras que otra se sentía advertida por el silencio ominoso que la rodeaba. Deberías desistir, susurraron las sombras, con voces que sonaban como ecos distorsionados de sus seres queridos. Intenta alcanzarla, y te atraparemos. El escalofrío recorrió su espina dorsal. Váyanse, gritó, aunque sabía que esto solo alimentaría su morbo, un banquete de dolor. Aún así su voz reverberó en la oscuridad, un rugido casi imperceptible frente al clamor de las almas perdidas, pero la luz no titilaba sin razón. Podía sentir que había algo en ella, algo que lo entendía a un nivel profundo. Un susurro como el de Javier pareció atravesar la niebla: busca lo que perdiste. Encuentra el camino hacia la raíz de esta oscuridad. Mientras corría hacia la luz, el mundo a su alrededor se torcía y retorcía. Cada paso se sentía como si cruzara a través de un campo de tensión, donde la realidad se fragmentaba y rebosaba con sus miedos más ocultos. Quizás sabía que el precio que debía pagar era su propia cordura o su alma. De repente, el suelo se agrietó y se desmoronó, como si la tierra misma intentara separarlo de su destino. No. No puedo perderme aquí. Pensó, aferrándose a la imagen de su hermano, a sus risas, su apoyo. Sin embargo, cada paso hacía que la risa burlona a su alrededor se intensificara, como un coro de burlas celestiales. Sálvate tú primero, Alex, resonó una voz espectral, la misma que se había apoderado de su mente antes. Ya no hay más opciones. No puedes olvidarlo, pero nadie viene por ti. El tiempo se agota viéndolo todo desmoronarse. Alex podría sentir la desesperación arrastrándolo hacia un fondo oscuro. Entonces recordó las palabras de Javier, la última chispa que aún ardía en su corazón. Su hermano le había confiado su vida, y él no iba a dejar que la oscuridad lo aniquilara. ¿Qué quieres de mí?, gritó, desafiando a las sombras que, como parásitos, se aferraban a sus miedos. Dime y lo haré. Las sombras se agitaron a su alrededor, y de pronto, todas las figuras familiares comenzaron a materializarse frente a él, no solo como susurros, sino como verdaderas proyecciones de su pasado. Se acercaban extendiendo manos hacia él, caras desgarradas de angustia y tristeza. Alex, ven con nosotros, imploraron, una súplica bañada en desesperación. Nada puede salvarte aquí. Se acercaban más, su aliento helado desgarrando la tenue esperanza que aún residía en su corazón. No, no puedo, se dijo a sí mismo, reculando ante el abismo que ofrecían. No puedo permitir que me lleven. Javier me necesita. Y en ese instante de lucidez, la luz titilante contraatacó, expandiéndose como un mantre de salvación. Con el ímpetu renovado, Alex se lanzó hacia la luz, sintiendo como las sombras intentaban arrastrarlo hacia el pasado, pero su impulso era tan fuerte que logró atravesar la barrera, aún sintiendo el tirón de sus recuerdos pesados. La luz lo envolvió y un brillo intenso le apartó momentáneamente de la oscuridad, pero cuando pensó que todo iba a terminar, se encontró en un lugar completamente diferente. No era la oscuridad, pero tampoco era la claridad que esperaba. Estaba en una habitación devastada y gris, llena de ecos lejanos y murmullos inquietantes. La luz había desaparecido y una voz resonó, grave y crujiente, que parecía salir de las paredes mismas. Bienvenido a la verdad, Alex. Aquí es donde todo se precipita. Sus piernas temblaron, y el miedo lo recorrió de nuevo, al entender que había cruzado un umbral del que no había retorno. Algo lo observaba en la penumbra. ¿Qué habría despertado al atravesar esas sombras? La respuesta era incierta, pero ya no estaba solo. La verdad se desnudaba, y el horror se avecinaba. ¿Ahora qué harás?, susurró una voz al detrás con
Un tono burlón y seductor, mientras el sudor frío caía por su frente, Alex se dio cuenta de que este nuevo lugar podría ser aún más aterrador que el anterior. No solo debía salvar a Javier, sino enfrentar lo que acechaba en la oscuridad de su propia angustia. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las paredes de la habitación parecían encogerse a su alrededor, como si estuvieran listas para atraparlo. Alex respiró hondo tratando de contener el pánico, pero cada inhalación le devolvía el olor a humedad y descomposición. Se sintió pequeño e insignificante, un niño perdido en un laberinto del que no podía escapar. La voz burlona resonó de nuevo, acercándose como el eco de sus propios temores. ¿Vas a quedarte ahí parado, o vas a buscar lo que perdiste? La verdad no se encuentra esperando, se toma por la fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué verdad?, exigió Alex con la voz temblando de rabia y miedo. ¿Qué quieres de mí? Las sombras se agolpaban, sus formas distorsionadas danzando en las esquinas de la habitación. En su interior, un grito ansioso se alzaba. Había crueldades ocultas que amenazaban con liberarse, secretos que lo habían atormentado desde su infancia. No podía permitir que este lugar lo consumiera. Con un movimiento tembloroso comenzó a explorar la habitación, cuyas paredes parecían susurrar los fragmentos de su historia. Los murmullos lo rodeaban y entre ellos pudo distinguir las risas de Javier, entremezclándose con susurros más oscuros, promesas de desesperanza. Cada paso que daba parecía hacerlo reincidir en sus miedos. ¿Recuerdas aquella vez que abandonaste a Javier, verdad? La voz espectral jugueteó entre sus pensamientos. No deseabas estar allí para él. Fuiste tú quien decidió no cuidarlo, y ahora él es parte de este horror. No. No fue así, gritó Alex, aunque la culpa ardía en su pecho. No podía dejar que esas voces destruyeran lo que quedaba de él. Él me necesita. No lo abandoné. Pero las raíces de su desesperación se adentraban más profundo, retorciéndose a su alrededor como serpientes. Cuanto más intentaba escapar de la verdad, más fuerte se hacía su eco, liderazgo en una sinfonía de susurros que puñalearon su interior. A medida que se adentraba en la habitación, encontró un espejo manchado en la esquina, con el marco desgastado y un brillo tenue. Cuando se acercó, el reflejo no era el suyo, sino el de Javier, atrapado en una mueca de sufrimiento. Alex sintió una punzada desgarradora en su corazón. ¿Era posible que su hermano estuviera sufriendo por su culpa? Él no está aquí para salvarte, amplificó la voz. ¿Vas a dejar que tu miedo lo consuma también? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se enfrentaba al reflejo. ¿Qué quieres que haga? Hay un camino que debes recorrer, dijo la voz, cada sílaba hecha de hielo. Pero los que se atreven a enfrentarse a la verdad deben perderse primero. Sin detenerse a pensar, Alex tocó el espejo. Al contacto, una oleada de frío lo atravesó, llevándolo a la oscuridad otra vez. Los ecos de su nombre resonaban en el aire mientras caía, buscando desesperadamente un atisbo de luz. Pero la caída solo lo llevó a un nuevo episodio de horror, un escenario en el que figuras familiares, como las sombras anteriores, reían de forma grotesca, mostrando rostros que reconocía pero que estaban torcidos por el sufrimiento. ¿Estás lista para enfrentarte a la realidad, Alex?, preguntó una de las figuras, el rostro de Javier distorsionado. El miedo le retorció el estómago. No. Esto no es real. No lo es, cuestionó la voz con una risa resonante. Esta es tu verdad, la verdad que siempre evitaste. Ahora es hora de enfrentar la oscuridad que dejaste atrás. Orgulloso y asustado al mismo tiempo, Alex sabía que tenía que volver a enfrentarse a las sombras. Pero ahora la pregunta crucial era, ¿podría salir de este laberinto de dolor antes de ser consumido por su propia angustia? Las risas se intensificaron, y en su interior, su esencia gritaba por ayuda. La oscuridad ya no era una opción, era un enemigo que debía vencer. Pero el reloj seguía corriendo, y las sombras estaban cada vez más cerca. ¿Podrás salvarlo, o serás otra alma más gritando en la oscuridad?, burló la voz. En ese instante Alex comprendió que la batalla por su hermano apenas comenzaba. Podía sentirlo, la verdad. De su destino se acercaba. Podría encontrar el camino de regreso, o se perdería en el eco de sus propios miedos. La oscuridad se hizo aún más densa, pero Alex ya no tenía miedo. Había comprendido que esa batalla no era solo por Javier, era una lucha contra todo lo que había dejado atrás, contra su propia culpa y los errores que lo habían llevado a ese lugar maldito.
Se respiraba un aire helado, cargado de lamentos de almas perdidas, pero algo en su interior ardía como una llama decidida. Javier, gritó haciendo eco de su voz, empujando las sombras hacia atrás, mientras los ecos de las risas grotescas intentaban acallarlo. No te rindas. Yo te sacaré de aquí. Y de repente, como si sus palabras rompieran la maldición que lo había atrapado, notó un cambio. Las sombras se encogieron ante su valentía, dando espacio a un resplandor tenue que comenzaba a iluminar sus pasos. Era el mismo brillo que había visto antes, ese portal de esperanza, pero ahora más claro, más intenso. Con un grito de determinación, se lanzó hacia la luz, decidido a rescatar no solo a su hermano, sino también a las almas que una vez él había ignorado. Las figuras familiares ahora formaban un mar de rostros, su madre, su padre, amigos. Todos ellos miraban a Alex con ojos tristes, suplicantes, pero no debían ser su carga. Debía seguir adelante, debía romper la cadena que lo ataba a la desesperanza. Al llegar al fulgor, vio a Javier de pie delante de él, aún atrapado entre las sombras, su mirada perdida, pero ya no vacía. Estaba empezando a recordar. Javier. Cree en mí. Recuerda quién eres. Javier giró lentamente su rostro hacia Alex, y las sombras comenzaron a temblar, como si las palabras de su hermano fueran un anticuerpo contra la oscuridad. Alex murmuró, la voz entrecortada. No puedo, me está atrapando. Las sombras lo empujaban hacia el abismo, pero Alex no se detendría. Corrió hacia su hermano, sintiendo que la luz se intensificaba a su alrededor. Si fallaba, no solo perdería a Javier, sería el próximo a estar perdido. Pero esa luz era un refugio, una promesa de otro destino. Sujétate de mí, gritó extendiendo la mano. En ese momento, todo el horror se detuvo. Las sombras temblaron, retrocediendo al darse cuenta de que estaban perdiendo su poder. Javier parpadeó, un atisbo de humanidad brillando en sus ojos vacíos. Se rebeló contra la oscuridad y con una determinación renovada, respondió. Hermano. Alex sintió que su corazón estallaba de esperanza al acercar su mano al rostro de Javier, alzó el cuchillo al cielo como un símbolo de protección y amor. No somos solo yo y tú. Somos un vínculo y juntos somos más fuertes que todo esto. Como un eco de su fuerza, la luz estalló inundando la habitación, las sombras gritaron con furia, pero ya no eran más que figuras espantadas frente al poder de un amor genuino. La luz desterraba la oscuridad, arrasando a su paso todo lo que representaba el terror y la desesperación. Las risas se convirtieron en gritos de agonía cuando la resplandor disolvió sus garras, con un último tirón de voluntad, las manos de ambos hermanos se encontraron. Alex sintió la conexión en su interior, se unieron y desenfrenadamente los envolvió la luz. El frío y el dolor se desvanecieron en un instante mientras volaban juntos hacia el despertar, hacia la libertad, despertaron en el parque abrazados, con el sol brillando sobre ellos. Las risas de los niños resonaban en el aire, la vida regresaba a su alrededor. Alex miró a Javier y lo abrazó con fuerza. Lo hicimos, susurró con lágrimas de alivio resbalando por sus mejillas. Su hermano sonrió tímidamente, un brillo de comprensión en sus ojos. No me volverás a dejar, prometió Javier, su voz llena de ternura. No. Nunca más, contestó Alex, sabiendo que la batalla había sido ganada, pero que cada día era una nueva decisión, un nuevo compromiso. Con un último vistazo al lugar donde alguna vez fueron capturados por la oscuridad, abandonaron el pasado y se adentraron hacia un futuro lleno de posibilidades. Y así, compartiendo su vida unos con otros, dejaron de ser solo dos almas perdidas, convirtiéndose en un símbolo inquebrantable de amor y esperanza. Y mientras se marchaban, un suave viento sopló por el parque, llevando consigo los susurros de las almas que habían sido liberadas por la luz de su amor. Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque esto es solo el comienzo de muchas más aventuras que están por venir y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.